Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el análisis de la operativa del día de ayer. No me acuerdo la fecha. Ayer fue 15 de agosto. No la pudimos hacer en tiempo, no pudimos, así que la vamos a hacer hoy para dejarla registrada. Y también en el mismo video vamos a hacer la operativa de hoy, ¿sí? 16 de agosto para que también quede, ¿sí? Hacemos un videito, intentamos de no hacerlo muy largo, para que veamos las dos operativas y la manera de operar estos 2 días. Nosotros sabíamos o habíamos quedado en que en el análisis semanal el precio podía venir a cubrir la ineficiencia que había dejado en H1, meterse dentro del orden de de H4 y después ir llegando o ir bajando para romper estructura y cubrir esta ineficiencia que teníamos en temporalidad de 4 horas en esta zona, ¿sí? Eso es lo que nosotros decíamos que podía pasar con el precio en el análisis. Bien, y vamos a ir viendo qué es lo que pasó. Vamos a una hora. Nosotros cuando nos sentamos a las 10 de la mañana para hacer la operativa, nosotros vimos que ya había cubierto la ineficiencia de H1 y se había metido en el bloque. Y a partir de ahí el precio ya había empezado a hacer un rally bajista. Entonces, nosotros teníamos que buscar qué es lo que podía hacer el precio. Si en este caso le había dejado una ineficiencia, nos había dejado en 5 minutos un patrón, como para decir, bueno, si en la apertura lleva el precio para arriba, podría entrar en un bloque que ya les marco. Teníamos ahí un boss, luego el precio me rompe la estructura, ¿sí? Y me deja todo este order block importante, lindo, en el que el precio podría volver para seguir cayendo, ¿no? Tiene una ineficiencia, las ineficiencias también las respeta, entonces el precio podría haber llegado hasta la ineficiencia y seguir cayendo. Vamos a 15, a ver cómo se ve. Esta zonita es excelente. Entonces nosotros esperábamos para la operativa esta zona, ¿sí? O en la ineficiencia a ver si tenía una reacción y nos dejaba alguna estructura, ¿sí? En primera medida nosotros vamos a correr el precio en 15 minutos para que veamos si llega a las zonas que nosotros queremos. Vamos allá, lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Fíjense cómo el precio empieza a acelerarse y llega a la ineficiencia. Nosotros nos gustaba que llegara al order block, pero vamos a seguir el precio a ver qué es lo que hace a partir de ahí. Fíjense cómo viene y nos vuelve a romper una estructura de 15, ¿sí? Haciéndonos un boss ahí. Entonces bajo ese panorama, como nosotros sabemos que el precio es bajista, nos deja lindo este bloque de 15 minutos, importante. Ahora sí, cuando el precio vuelva, nosotros vamos a intentar de vender en esa zona. Nos vamos a ir a 5 minutos y lo vamos a correr hasta que llegue a esa zona, que es una linda zona. Tenía ineficiencias, ¿sí? Que podría llegar el precio o no. Así no se marca, lo marcamos así. Bien, tenía esta ineficiencia que decíamos, bueno, es ineficiencia, también hay. Podría ir el precio ahí y caer. El bloque es muy grande, ¿no? Tiene aproximadamente 56 puntos, pero como nosotros buscamos un patrón en un minuto, ¿sí? Podríamos operar el patrón cuando llegara al bloque. Vamos a ir corriendo el precio a ver qué es lo que hizo. ¿Sí? Fíjense como el precio ya se quiere empezar a dar vuelta, yendo hacia la zona. ¿Sí? Buscábamos hacer operaciones netamente bajistas por la dirección del mercado, que era totalmente bajista. Fíjense, el precio llega a la zona. Ahora nos vamos a ir a un minuto a buscar el patroncito que nosotros queremos operar para entrar. No podemos entrar en un orden de muchos puntos, así que vamos a buscar un patrón. Vamos ahí en un minuto a ver qué nos hace el precio. Bien, el precio se está metiendo o tomando la liquidez de acá y empieza a querer caer. Excelente. El último rompimiento del precio
Vamos a verlo. ¿Dónde está? Acá está. Aquí el precio es un rompimiento de 1 minuto y me respeta esta zona en principio. Me respeta, esta zona la respeta. Y acá donde rompe el precio. Entonces acá nosotros podemos decir, bueno, ahí tenemos una zona que respetó y que rompió. Entonces nosotros aquí tenemos dos zonas. Tenemos una zona, ¿sí?, decisional, por así decirlo. Déjenme ver esto a ver si corregimos. Excelente. Tenemos una zona decisional y tenemos una zona extrema aquí arriba, ¿sí? Esos son los órdenes importantes que el precio me acaba de romper. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, en uno de los dos hay ineficiencias acá, en esta zona. En uno de los dos el precio me podría dejar una entrada. Vamos a ver qué terminó sucediendo. A verlo en 5 minutos. A ver cómo son los órdenes. Bien, meche. Excelente. Minuto de vuelta. Esperando a ver si llega al bloque para buscar nuestra orden. El precio me vuelve a romper la estructura acá, sin llegar a las zonas que tenía que llegar. Se empieza como a querer dar vuelta. No me llega acá, no me llega acá. Vamos a seguir corriendo a ver qué sucedió. Son las 3 de la tarde. Bueno, no me llegó a las zonas, así que en este caso no pudimos operarlo, ¿sí? Ahora fíjense en ustedes, el precio acá venía haciendo impulso, hace un retroceso, un nuevo impulso que toma liquidez y rompe la estructura. Uno podría decir, bueno, este bloque está lindo, ¿sí?, para que el precio vuelva y desde ahí caiga, ¿sí?, porque era el último que había roto estructura. Pero acá a mí no me dejó un patrón como los que yo busco para decir, bueno, ahí voy a operar y vamos a caer. Y el precio llegó, ¿sí?, al bloque que tenía la ineficiencia y de ahí empezó a caer. Entonces, bueno, no nos dejó un patrón claro, ¿sí? Entonces nos quedamos fuera del mercado, ¿sí?, no operamos. Y vamos a seguir hasta lo que pasó el día de hoy, ¿sí? Vamos a correrlo en 1 hora para ver qué nos muestra el precio. Son las 16 horas. Vamos a correrlo. Como me pase un poquito. Un poquito nada más. No me pase mucho. Bien. Vamos a ir borrando esta zona. Esto que dibujamos acá, que era de ayer, ¿sí? Y vamos a pararnos en lo que fue el día de hoy, ¿sí? Nosotros sabemos que el precio ya viene de tocar un order block extremo de H1 y que lo único que debe hacer el precio ahora es mitigar el mínimo. Vamos a marcarlo bien. Vamos a marcarlo bien. Bien, entonces estamos en 1 hora. El precio viene de tocar un order de extremo. Y lo único que debería hacer el precio es ir a buscar a mitigar el mínimo de H1. Y en 15 minutos, ¿cómo lo podemos ver? Fíjense que en el último rango de 15 minutos, el precio en el anterior había hecho un bojo acá y se había entrado en el decisional.
Vamos a marcarlo acá, decisional. Entonces, a partir de ahí nosotros ya veíamos que el precio nos volvía a hacer otro rompimiento de estructura buscando mitigar el mínimo de diario, ¿sí? Nos vuelve a hacer otro rompimiento más y aquí nosotros elegimos los order block, ¿sí? Si este es el último rango, vamos a ver cuáles son las zonas lindas del precio. Tenemos un order block extremo ahí y podíamos tener un order block decisional. En ambos casos nosotros podíamos operar con confirmaciones, ¿sí? Para no tener que poner order block en órdenes en todos los order block. Por supuesto que esta zona era la que menos me gustaba porque el precio no estaba bien por encima del 60% del FIBO. Fíjense que está en el 50%. Entonces le dudaba mucho. La zona extrema está en la mejor zona operativa. Bueno, vamos a verlo ahora en un minuto. A ver qué nos dice el precio antes de la apertura. ¿Qué hora es aquí? Son las 10 de la mañana. Entonces, nosotros esperamos una zona decisional y una zona extrema. Bien. Vamos a ver qué nos hace el precio cuando hace apertura y qué es lo que va mostrando. Lo estamos haciendo directamente en un minuto. Son las 10:17, todavía el precio no abre. Bueno, fíjense, el precio como primera medida en la apertura nos viene hacia abajo, ¿sí? Como si quisiera seguir hacia abajo y viene a sentarse en este bloquecito, ¿sí? Pero bueno, esa no era una zona que nosotros teníamos marcada ni nada. Nosotros para operar decisional o extremo arriba, ¿sí? Vamos a seguir viendo qué más nos hace. Y fíjense que luego de eso, si viene y nos rompe la estructura. Nos hace un boss acá. Entonces, si nosotros fuéramos hasta el decisional, ¿sí? Que no era una zona válida para mí, que estaba por debajo del 50%, o ahí cerca, no era. Yo quería operar en el extremo, porque era la mejor zona para operar, ¿sí? Entonces, si el precio me hace una toma de liquidez y me hace un rompimiento de estructura, ¿por qué yo no podría pensar que el precio podía venir a este order block, que es el que contiene la ineficiencia? Perdón, que no lo puedo marcar. A este order block, que es el que contiene la ineficiencia, y hacer una operación hasta arriba, ¿sí? Esto ya está confirmado porque esto es un rompimiento de 5 minutos con toma y liquidez, con nuevo choch, ¿sí? El precio ya me está indicando que quiere ir para arriba. Entonces yo podía hacer algo agresivo así, con un stop de 25 puntos porque me tengo que quedar bien protegido. Es una operación en contra de lo que uno busca, por supuesto, una tendencia. La tendencia era bajista y a mí me encantaría operar bajista, pero esta operación se podía dar. Vamos allá. Y la seguíamos a la operación hasta el order block o el imbalance. Fíjense que en esta zona, en 15 minutos, hay un lindo imbalance. Porque en el imbalance también el precio se puede dar vuelta. No siempre es order block. Ese es el imbalance. ¿Sí? Correcto. Vamos a ver una hora y vamos a ver cómo es el order block. Fíjense que el order block de una hora es mucho más grande, ¿sí? Y está dentro del imbalance. Entonces el precio podría haber llegado tranquilamente ahí. Bueno, y el imbalance de una hora es este. Este es el imbalance que yo quería marcar. El de una hora, porque son importantes y me gusta marcar los imbalances de una hora. El order block de una hora era este, ¿sí? Entonces, no lo está. Bien. Entonces, perdón. Vamos a volver a marcar, disculpen. El imbalance de una hora. Imbalance de una hora, order block de una hora, order block de 15. Entonces el precio podía respetar cualquiera de las dos zonas. Vamos a un minuto y vamos a seguir con la reproducción de lo que hace el precio. Entonces, el stop hubiera sido correcto, el 50% del imbalance, o el order block, o gestionar cuando el precio llegara ahí. Es una operación
de 1,2. No era para hacerla. Lo ideal era esperar arriba para venir hasta abajo. Vamos a ver qué sucedió con eso. Bueno, el precio entra, ¿sí?, a esa zona, casi tocando el imbalance, ¿sí? Ya era riesgosa, por supuesto, que no se debe hacer, pero ¿qué hace el precio nuevamente después? Empieza a ir de nuevo para arriba. Entonces, bien, bárbaro. Fíjense, y ahí cubre todo el imbalance y toca el bloque de 1 hora, ¿sí? Entonces, una operación de 1,2, bárbaro. No es una operación que tomáramos. Ahora, ya llegamos a nuestra zona extrema. El decisional se lo pasó de largo. Y llegamos a la zona extrema. Cubre imbalance de 1 hora y toca orden de 1 hora. Nosotros esperábamos que llegara al de 5. Al de 15, perdón. Pero de igual manera, nosotros ya marcamos la estructura de 1 minuto. Ese es el último boss y este es el último bajo. Si el precio me rompe la zona por debajo, automáticamente me confirma que el precio empieza a caer. Vamos a ver qué es lo que hizo. Fíjense, ¿nos confirmó? Sí, nos confirmó, perfecto. Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? Tomamos desde el máximo hasta el último bloque con ineficiencia y ahí vamos a poner nuestra orden, ¿sí? Era la operación que nosotros debíamos hacer, la operación del día. Y vamos a poner la orden aquí. Vamos a ponerle 20 puntos, que era lo que nos decía el order block. Un poquito de respiro siempre por las dudas, que quiere ir a tomar alguna liquidez o algo. Y vamos a ir a trabajar hasta el mínimo, ¿sí? Hasta el mínimo de H1. Fíjense que este es el mínimo de H1 y el precio podría llegar hasta ahí para cumplir. Siempre también lo pasa un poco, ¿no? De igual manera, por esta zona gestionar. Y ponerle que lo ponemos ahí y gestionamos. Un 1.6, ¿sí? Con 20 puntos. Es un buen trade. Igual cuando vas llegando a la zona se gestiona o se va viendo si se sale o no se sale. Vamos allá, vamos a ver qué sucedió. Fíjense cómo entra el precio y empieza a desarrollar para abajo. Bien, uno piensa que cuando el precio cruce el mínimo, este mínimo de 1 minuto, que es el mínimo nuevo, el precio ya confirma el trade y dice, bueno, vamos, está perfecto, todo excelente. Fíjense cómo lo pasa y el precio se empieza a volver, ¿sí? Y aquí la importancia de nunca venirse a break-even cuando ya el precio hace un pequeño recorrido, porque el precio podría volver a la zona para sacar a las personas que se pusieron en break-even. Para el mercado eso es dinero, independientemente que ustedes no pierdan, pero es dinero que recoge para seguir distribuyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el mercado? Efectivamente eso. Ustedes fíjense cómo toma liquidez de esta zona, ¿sí? Y empieza a caer nuevamente. Entonces, el que se había puesto en break-even en este momento lo sacó el precio, ¿sí? Se perdió el trade. Y el precio empieza a correr positivo, favorable, ¿sí? Vamos a pararlo ahí, vamos a correr acá. Y vamos a ver cuándo va llegando a las zonas, qué es lo que va haciendo el precio, ¿sí? La mejor salida es salirse en el mínimo, eso es inevitable, el mínimo. Está, ahí se hubiera terminado el trade, ¿sí? Un 1 casi 5, es correcto, está bien, es suficiente, ¿sí? Para el trade. Ahora, ¿qué hace el precio? El precio tenía muchas cosas para hacer todavía. Vamos a ir a 1 hora y vamos a mostrarle qué más podía hacer el precio. ¿Sí? El precio tenía este mínimo a mitigar y tenía esta ineficiencia a mitigar. Entonces, este mínimo que está aquí es liquidez interna para el precio y el precio tranquilamente se lo podría llevar. Entonces, esa es otra zonita en la que el precio podría haber ido. Vamos a ir 1 minuto nuevamente. Entonces, pero eso está en aguantarse el precio y sin correr el riesgo de que el precio se devuelva todo. Entonces, ¿cómo hacer eso? O cómo lo sé gestionar yo, ¿sí? Con la posibilidad de perder un poco de lo ya ganado. Si yo no me salía agresivo, esta es la salida correcta. Ahí un 1 trade 1.497 es correcto y basta.
pero el mercado tenía intenciones bajistas, podía seguir. Entonces uno se protege con el stop ahí, y si el precio llega ahí, bueno, lo saca, listo. Pero si sigue, le sacamos un poquito más de provecho. Fíjense cómo el precio sigue bajando y sigue rompiendo estructuras, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Entonces lo que uno puede hacer es venir con el stop ahí. Ya con el stop ahí, ya es suficiente para llevarse el 1.49 que buscábamos en el primer cierre. Entonces si me protejo ahí, yo me voy casi con todo. Pero si el precio no me saca, yo puedo seguir. Ahora fíjense, el precio me saca, ¿no? Bárbaro, el precio me saca. Vamos a ver qué es lo que hizo después de que pasó eso. Bárbaro. Fíjense que prácticamente casi llegó a la zona de liquidez. Y nosotros podríamos haber hecho eso también. Pero salirse en el mínimo de H1 ya era suficiente, porque el precio después se puede dar vuelta para seguir haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Vamos a ver cómo terminó el día. Fíjense que lo vuelve a tomar y sigue rompiendo estructuras para arriba. Y vuelve para abajo de nuevo y lo toma bien. Hizo un montón de cosas el precio después de esto, de esta caída, que si nosotros seguimos dentro de se vuelve, uy, ¿qué hago? Va para el otro lado. Bueno, bien, va para el otro lado, ¿qué hago? Si uno no toma un trade de entrada y salida, corre el riesgo que se devuelve el trade y entran los miedos de lo que puede pasar. Bueno, en definitiva, el precio ahora nos quedó con un nuevo rompimiento. ¿Sí? Nos hizo un nuevo rompimiento de H1 con máximo aquí. Vamos a marcarlo acá. Con máximo ahí, mínimo cuando lo muestre, por el momento no. ¿Sí? Calculo que en 15 minutos deberá romper estructura para mostrarnos el mínimo. Y está llegando a las zonas de ineficiencias que tiene en H4. Entonces esta zona es importante porque el precio podría darse la vuelta acá mañana para venir a buscar las zonas extremas del rango de H1, el nuevo rango. Entonces, bueno, para mañana se verá qué es lo que se opera. Pero bueno, estas fueron las operaciones de los 2 días, el día de ayer y el día de hoy, que no pude subir. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que le den me gusta y que se suscriban si no lo han hecho para poder ver este contenido. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.